Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de chismes, misterios y, hoy, un buen drama que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco y, sinceramente, a muchos de nosotros. Prepárense porque vamos a desgranar el impactante giro que han dado Demet Özdemir y Can Yaman en su, bueno, llamémoslo así, su nueva etapa o mejor dicho, su supuesto adiós a un proyecto que prometía ser épico, pero que ahora parece haber tomado un rumbo completamente inesperado. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas explosivas revelaciones. Amigos, todo comenzó con la emoción desbordante de un nuevo proyecto que prometía reunir a dos de las estrellas más queridas de Turquía. Hablamos de Demet Özdemir, a quien recordamos con cariño por su papel en Erkenci Kuş, y de Can Yaman, el galán que conquistó corazones con su carisma en Dolunay, y por supuesto también en Erkenci Kuş junto a Demet. La posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla, en una nueva historia, generó un revuelo tremendo. Los rumores iniciales eran sólidos, las confirmaciones parecían estar a la vuelta de la esquina, y los fans ya estaban soñando con la química que sin duda, volvería a aprender en la pantalla. La noticia de que ambos estarían involucrados en una nueva producción, una película o quizás una serie de televisión, alimentó aún más la expectativa. Se hablaba de un proyecto ambicioso con un presupuesto considerable y, lo más importante, con un guión que prometía ser rompedor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Lo que parecía ser una confirmación inminente de repente se desinfló como un globo. Las fuentes empezaron a ser más cautas, las redes sociales se llenaron de especulaciones y los comunicados oficiales brillaban por su ausencia. Y entonces, ¡boom!, llegó la noticia que nadie esperaba, la que nos dejó a todos en shock. Demet Özdemir, y casi al mismo tiempo Can Yaman, daban un paso atrás en este proyecto. Sí, lo han oído bien. Ambos por separado o quizás coordinados por las circunstancias, confirmaban que no serían parte de esta producción. Imaginen la escena, los fans con las expectativas por las nubes, las productoras haciendo malabares y de repente, los dos pilares principales del proyecto se desmoronan. Es como si hubieras planeado una fiesta sorpresa y los invitados de honor te dijeran que no pueden venir justo antes de que lleguen. Y aquí es donde entra la parte intrigante, la que nos hace rascar la cabeza y preguntarnos, ¿qué demonios ha pasado? Las razones oficiales, como siempre en estos casos, fueron vagas y diplomáticas. Se habló de diferencias creativas, de problemas de agenda, de circunstancias imprevistas. Palabras muy bonitas, muy profesionales, pero que a menudo esconden un mar de verdades no dichas. Y es que cuando dos estrellas de este calibre deciden abandonar un proyecto, no suele ser por un simple malentendido sobre el color del vestuario. Tiene que haber algo más profundo, algo que haya hecho que ambos consideren que continuar sería un error o que sus caminos debían separarse de esa propuesta específica. Empecemos por Demet. Ella es una actriz con una carrera en ascenso constante. Después de Erkenci Kuş, ha seguido apostando por papeles diversos y proyectos que la desafían. Su participación en Doğu Kaderimdir demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público en roles más dramáticos. Por otro lado, Can Yaman ha seguido una trayectoria igualmente impresionante, aunque con un enfoque un poco distinto, buscando también expandir su alcance internacional, como lo demuestra su incursión en producciones italianas. Dada la trayectoria de ambos y el nivel de éxito que han alcanzado, es comprensible que sean muy selectivos con los proyectos que aceptan. Una de las teorías que más resuena entre los fans y los observadores del mundo del entretenimiento es que quizás, las negociaciones para este proyecto particular no fueron tan fluidas como esperaban. A veces los contratos, los salarios, las condiciones de trabajo e incluso los personajes mismos pueden ser puntos de fricción importantes. Si Demet y Can pidieron algo que la producción no estaba dispuesta a ofrecer, o si la producción presentó condiciones que no eran del agrado de ellos, la mejor decisión para sus carreras podría haber sido dar un paso al costado. No es un acto de rebeldía, sino de profesionalismo y autovaloración. Otra posibilidad, y esta es la que realmente alimenta nuestra curiosidad, es que las supuestas diferencias creativas fueran más sustanciales de lo que se dice. Tal vez el guión no cumplía con las expectativas que tenían para la historia. Quizás los personajes no estaban bien desarrollados, o la trama no les convencía. Cuando un actor se compromete con un proyecto, pone una parte de sí mismo en él.
Si sienten que ese proyecto no está a la altura de su talento o de lo que buscan transmitir, es lógico que prefieran no involucrarse. Y si ambos de forma independiente llegaron a la misma conclusión sobre el guión o la dirección del proyecto, esto explicaría por qué ambos se retiraron. Pensemos en ello. Si Demet, acostumbrada a roles que le exigen profundidad emocional, sintió que el personaje no le ofrecía eso, o si Khan, buscando quizás un reto mayor, vio que el guión era demasiado predecible o poco innovador, la decisión de retirarse cobra mucho sentido. No se trata solo de estar en pantalla, sino de estar en proyectos que les permitan crecer y que les apasionen. Y es que en la cima de sus carreras tienen el lujo de poder elegir, y eso es algo que cualquier profesional valora enormemente. La otra vertiente de esta historia, y quizás la más jugosa para los amantes del drama, es la posible influencia de sus vidas personales o de su historia como pareja en la pantalla. Recordemos que Demet y Khan ya trabajaron juntos y que para muchos, su química en Erkencicus trascendió la pantalla, alimentando rumores de una relación real. Aunque nunca confirmaron nada, esa conexión era innegable para el público. Podría ser que la productora hubiera intentado explotar esa supuesta química pasada de una manera que no les resultaba cómoda. O quizás sus vidas personales actuales, sus compromisos, o incluso la dinámica entre ellos, hicieran que trabajar juntos en este nuevo proyecto fuera complicado. Es fácil especular, ¿verdad? Y aunque debemos ser cautos y basarnos en la información disponible, no podemos evitar pensar en las 1001 posibilidades. Si por ejemplo uno de ellos ya estaba en una relación o comprometido con otros proyectos a largo plazo, la logística de trabajar juntos en un nuevo proyecto podría haber sido un obstáculo insuperable. O si en el pasado la dinámica entre ellos generó alguna tensión que no se ha resuelto, podría haber sido un factor para evitar una nueva colaboración. El mundo del entretenimiento es un ecosistema complejo donde los factores profesionales y personales a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. Y aquí es donde entra el nunca más. La frase que ha resonado en los titulares, en los foros de fans, en las redes sociales. Nunca más no solo se refiere a este proyecto en específico, sino que abre una puerta a la pregunta, ¿volveremos a ver a Demet y Khan trabajando juntos en el futuro? Es una pregunta que deja un sabor agridulce. Por un lado, la nostalgia por la química que compartieron es fuerte. Por otro, si este proyecto no era el adecuado, quizás sea mejor esperar a que surja una oportunidad que realmente les impulse a ambos y que sea una experiencia positiva para todos. Analicemos esto desde la perspectiva del impacto en sus carreras. Para Demet, este retiro podría significar que está apostando por proyectos que realmente la apasionan y que se alinean con su visión artística. No se conforma con cualquier cosa, y eso es admirable. Para Khan también puede ser una forma de reafirmar sus ambiciones internacionales y de elegir proyectos que maximicen su proyección global. Ambos están en un momento crucial de sus carreras, donde cada decisión cuenta. Las productoras, por su parte, se enfrentan a un desafío. Perder a dos protagonistas de la talla de Demet y Khan es un golpe duro para cualquier proyecto. Ahora tendrán que reestructurar todo, buscar reemplazos que puedan generar el mismo nivel de expectativa y, sobre todo, asegurarse de que los nuevos protagonistas encajen con la visión que tenían para la historia. Es un recordatorio de lo importante que es la elección correcta de los actores y de la necesidad de tener una comunicación fluida y transparente con ellos desde el principio. Este caso, el de Demet y Khan y su supuesto nunca más en este proyecto, es un fascinante estudio de caso sobre la dinámica del mundo del entretenimiento. Nos enseña que el éxito no solo se trata de talento, sino también de decisiones inteligentes, de negociaciones astutas y, a veces, de la valentía de decir no cuando las circunstancias no son las adecuadas. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, hay personas con sus propias aspiraciones, visiones y límites. Y aunque nos quedemos con la intriga de las razones exactas y la melancolía por lo que pudo haber sido, lo importante es que ambos están siguiendo sus propios caminos profesionales. Y quién sabe, quizás en el futuro, cuando las estrellas se alineen de la manera correcta, tengamos la oportunidad de verlos juntos en un proyecto que sea aún más espectacular y que esté hecho a la medida de sus expectativas. Por ahora, solo podemos esperar y seguir apoyándolos en sus carreras individuales. En resumen, hemos visto cómo un proyecto que prometía ser el reencuentro soñado de Demet Özdemir y Can Yaman se ha visto envuelto en un torbellino de especulaciones y decepción.
Las razones de su retiro, aunque oficialmente difusas, apuntan a una serie de posibles factores, desde diferencias creativas hasta complejas negociaciones o incluso consideraciones personales. Lo que sí es seguro es que ambos han tomado una decisión que consideran lo mejor para sus carreras, dejando a los fans con la incógnita de un nunca más, que esperemos no sea del todo definitivo en el futuro. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante caso. Espero que hayan disfrutado desgranando este drama con nosotros. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha llevado a Demet y Can a tomar esta decisión? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en algún otro proyecto? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha parecido interesante y les ha mantenido al filo del asiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más chismes. Un abrazo enorme para todos.